y después va a definir la fecha de prueba. Sí, yo creo que ahí vamos a tener que ponernos de acuerdo, ¿ah? Porque, claro, la próxima semana no alcanzaríamos a hacer la evaluación, tendríamos que eh, definir ahí un procedimiento. Ahora la prueba trifásico la vamos a hacer igual como hicimos la anterior, se van a formar constituir los grupos y se les van a asignar una serie de problemas que los tienen que resolver. En realidad vamos a definir, por ahora ese va a ser nuestro procedimiento de trabajo. Es básicamente 24 horas para resolver un conjunto de problemas. eh, y eso va a ser como la forma de ir avanzando, porque en realidad prueba individual es difícil que podamos hacer ya a esta altura del partido. Pero lo importante es que estudien las materias para que las entiendan y si tienen duda, consulta, aprovechen de hacerla. Esa es básicamente la forma. ¿Y tiene las notas de Lazo ya? Ah, ¿Tienen las notas de la prueba de Lazo ya, profesor? La segunda prueba. no están listas las pruebas. A ver, creo que llevamos 40 pruebas corregidas de la parte teórica, la parte numérica está resuelta y la parte teórica faltan como 20 pruebas revisar en la parte teoría. Probablemente en la tarde ya estén publicados los resultados, entre hoy día y mañana. Hoy ya nos queda muy poquito, que en realidad es que corregir 60 pruebas, teoría, desarrollo, es una maratón muy larga. ¿Y esas pruebas las sube aquí a la plataforma Team, profe? ¿Cuál es? La de la segunda nota. Sí, pues la voy a subir ahí a la Team, sí, igual como la otra. Va a quedar Ya. me parece que hay una carpeta que se llama, a ver, la voy a revisar al tiro, una carpeta que se llama, Profe, ¿y la prueba de este jueves va a ser con grupos nuevos o vamos a tener que mantener los mismos de la prueba pasada? lo que pasa es que no se pueden conformar los grupos mientras no se hagan presentes, o sea, nosotros hacemos, no sé, pues supongamos ya, si vamos a echar a correr la prueba, pensemos el jueves, los que llegan ahí tienen que hacer acto de presencia para poderlos considerar, po. Porque yo puedo hacer grupos de personas que no quieren hacer la prueba, por ejemplo. Entonces te puede tocar un grupo que a lo mejor dos alumnos votaron el ramo, no van a seguir. Entonces tienen que por lo menos dar una señal de interés en resolver, y por eso tengo que armar el grupo casi en situ. Ah, genial. Entonces son equipos ¿Entiendes? nuevos. Y Muchas esa es la gracias, idea, profesor. claro, porque se constituyen los grupos en relación a la gente que está con ganas de terminar, porque muchas personas empiezan a abandonar el curso como al final. Profe. Ahí, Profesor. vamos a ver. Déjame un poquito. A ver, ahí está la prueba uno con sus notas, claro. Entonces lo que vamos a hacer acá es subir acá lo mismo que hicimos en la prueba uno, pues la corrección con su listado de notas en 2PP2 y después lo vamos a hacer lo mismo con 2PP3. Así que ahí en el Teams van quedando los registros de las pautas y de las notas. Ya, dime. Que le quería preguntar, o sea, esta semana no hay pruebas. Sí, pues, va a haber Por... una. ¿Ah? Tenemos que hacer una prueba, pero lo que pasa es que no va a ser una prueba así como que van a estar acá, lo vamos a hacer igual que el otro día. Nos vamos a decir ya el jueves, hacemos un poco de clase, un repaso, después los que están en ese momento in situ se constituyen los grupos y yo les envío la prueba. Y ustedes se van para la casa con una prueba a trabajar. O nos Ese, ponemos de acuerdo y lo podemos hacer por último si usted me dice, ay, profe, mejor hagámosla el domingo y lo hacemos igual que el otro día. A tal hora yo les mando la prueba, pero sí, el jueves tendríamos que decir ya, definir los asistentes el jueves, pues, tal como lo hicimos la otra vez, pues, por eso que tenemos que hacer un simulacro por último, decir ya, el jueves los que están, somos 40, armo grupos para 40 personas, si después alguien dice yo no pude venir a la clase y me quiero agregar, me avisa, yo lo agrego. Pero tiene que haber una asistencia, eso es lo que yo les quiero decir. No le voy a hacer una prueba a una persona que no se presente en un momento determinado y diga yo quiero hacer la prueba. Entonces, el acuerdo sería el jueves, en la última hora, nosotros los que estamos se considerarían que los que es lo que van a rendir la prueba. Y tendríamos que definir si la quieren iniciar en ese momento o la hacen el fin de semana. Y decimos ya, el domingo en la mañana, no sé, a la hora que ustedes quieran.
se acomoden ahí, pues, y yo tampoco quiero estresarlos mucho porque sé que el cierre de semestre es un desastre para ustedes y para mí, pues yo estoy hasta el cuello con otros cursos y me imagino que el tiempo es escaso para todo el mundo. Entonces, si hay una mejor forma de acomodar el horario y a ustedes les conviene, ustedes me avisan. Porque esta prueba de trifásico es un poco más pesada que la otra, es una prueba de mucho cálculo. Entonces ahí sí van a tener que usar mucho una buena calculadora o MATLAB o alguna cosa que les sirva para hacer cálculos complejos. ¿Les parece o no? Sí, profe. Ya, entonces avancemos un poco. Bueno, este curso tiene demasiada materia, en realidad, no sé, hay una reforma que acabamos de terminar de este plan de estudio, en que estos cursos se dividieron en 3 cursos y el laboratorio se va a incluir dentro de la misma cátedra. Pensamos nosotros que esa metodología va a ser un poquito más llevadera, ¿ya? Eh, Así que probablemente ahí no va a ser con tanto contenido, porque después de este curso ya no hay más cursos de redes y me parece que no vamos a alcanzar a ver toda la materia igual nos vamos a quedar cortos de materia. El curso Redes 1, la verdad es que está haciendo muy poco contenido, entonces eso hace que el curso, este curso quede cargado como con 7 capítulos y por supuesto atender 7 capítulos en las condiciones en que estamos es complejo. Entonces hay que buscar la forma de ir avanzando sin que sea una cosa tan traumática. Pero lo cierto es que uno tiene que saber lo que tiene que saber, ese es como el tema. Y si no los vemos acá, aunque sea a nivel de descripción, ustedes después lo tienen que aprender solo. Entonces por eso que conviene tratar de ver la mayor cantidad de contenido, aunque no los tengamos que evaluar todo en profundidad, pero sí que ustedes entiendan que ese tipo de herramientas existen y que en algún rato las pueden usar. Bien, entonces veamos un tema que es un poquito importante eh, en el área de nosotros. ¿Están viendo la presentación? Sí. Ya. Este es un tema de complemento a lo que hemos visto. No es mucho los conceptos nuevos, sino que en realidad es como un poco más matemático el concepto. El concepto nosotros lo vimos, este va a ser el contenido de todo el capítulo. eh, en algún momento, cuando vimos teorema de Thevenin y Norton, yo les pasé a usted el concepto de impedancia de entrada. A ver si alguien me define qué es lo que es impedancia de entrada o cómo se calcula la impedancia de entrada. A ver si alguno se atreve porque son conceptos pasados ya, y que en realidad lo único que vamos a hacer es retomar ese concepto y ampliarlo un poquito. Entonces por eso necesitamos entender qué es lo que es impedancia de entrada. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Es la impedancia equivalente que es como vista desde la fuente del circuito. No necesariamente de la fuente, sino desde cualquier par de terminales. O sea, tú te puedes parar frente a un circuito y decidir mirar y observar ese circuito a partir de 2 puntos que no tiene por qué ser la fuente voltaje, donde te conecta una fuente de voltaje o corriente, sino donde a ti te interese. ¿Ya? Entonces, la impedancia de entrada es una impedancia que representa a todo el circuito vista desde un par de terminales. Y es tal como lo vemos acá. Aquí ustedes pueden ver a ver, déjenme levantar el puntero. Ustedes pueden ver que este puede ser un circuito y a este circuito nosotros le traemos 2 terminales y observamos hacia adentro y vamos a ver un valor que representa todo esto eh, y que va a ser una impedancia. La condición para calcular impedancia de entrada es que la red sea pasiva, ¿ya? No quiero ir al apunte donde está todo eso explicado, pero recién lo estaba revisando. Tendrían que, si quieren, aprovechen ustedes, abran su archivo cuando vimos los teoremas, Thevenin y Norton. Después de ver Thevenin y Norton, yo les agregué un material ahí que se llama impedancia de entrada y el método de la fuente hipotética para calcular impedancia de entrada, ¿ya?
Entonces, la idea de la impedancia de entrada es reducir redes a dos terminales. Eso es lo que sabemos hacer hoy día nosotros. Y nosotros vimos tres métodos para reducir una red. La primera, a ver si alguien me dice cuál es el método más simple para reducir una red. Para que aprovechemos de repasar conceptos, más allá de hacer cálculo. ¿Cómo calculamos la impedancia de entrada de una red pasiva simple? Pensemos, por ejemplo, en tres resistencias que están en serie. Con el teorema de Thevenin. No, el teorema de Thevenin es un poco más complejo porque el teorema de Thevenin reduce la red a una fuente con una impedancia de entrada. En este caso solamente estamos preocupados de calcular la impedancia de entrada. ¿Cómo se calcula la impedancia de entrada de un circuito, por ejemplo? El caso más simple. Ley de Ohm. No, es más que eso. Ley de Kirchhoff. No, impedancia de entrada. Por eso vamos a tener que abrir el apunte, parece, porque veo que lo están muy perdidos. Tienen que estar siempre repasando el material porque en el fondo los conceptos se van. A veces ustedes tienen la mala costumbre de estudiar para la prueba y después se olvidan de las cosas. Entonces, nosotros vimos este teorema capítulo 4, teoremas, y acá vimos, ¿no es cierto? Thevenin, nosotros primero vimos fue Thevenin, ¿verdad? Reducimos todo este circuito, que es el mismo que tenemos allá, a una fuente conectada en serie con una impedancia. Y esta impedancia de Thevenin le llamamos la impedancia de entrada que se ve entre los terminales AB. Bueno, yo me voy a dar cuenta cuántos saben cuando corrija la tercera prueba, aunque ya la estuve revisando y no se ven malas las pruebas, se ven bastante bien desarrolladas, pero hay que ver realmente el contenido, ¿ya? Pero aparentemente no se ven como que hay un desastre, así como que nadie hizo nada, se ven bastante buenas. A la otra cosa es que esté bueno el desarrollo, ¿no? Pero por lo menos había una buena intención y un buen orden. Bueno, cuando calculamos la impedancia de entrada acá, por ejemplo, en este circuito, ¿ya? Dijimos, la impedancia de entrada entre A y B es esto. A ver si alguien me puede explicar esto. El problema aquí está resuelto, lo analizaron en la prueba, tuvieron que calcularse, esa prueba fue puro cálculo de Thevenin-Norton y método de nudo. La tercera prueba. ¿Qué método se usa para calcular la impedancia de entrada en este caso? Ahí es cuando está haciendo el paralelo, profe. En esa parte donde mostró recién. Aquí estoy ¿Cierto? ¿ven la figura o no? ¿Ven lo que estoy yo viendo? Un ejemplo numérico. Ahora sí, recién, profe. Ya. Este problema. ¿Cómo se calcula la impedancia de entrada en este problema? Ahí dice paso 2. ¿Con el divisor de voltaje? No, no tiene nada que ver divisor de voltaje acá. Miren ahí, pues paso 2. ¿Qué es lo que se hace en el paso 2? Calcular impedancia de entrada entre los terminales. A ver, ¿y cómo se hace? Sumando toda la resistencia. ¿Se pueden sumar o no? ¿O hay que hacer algo más? O sea, depende. Si están en paralelo o en serie. Ahí hay que jugar. Ya, ¿y cómo sería este caso, por ejemplo? Explícame este caso. ¿Cómo se llegó a esos 7 tercios ohm en este caso? Primero apagó las fuentes de voltaje. ¿Ya? Se anulan, no se dice no se apagan, se anulan. ¿Cómo se calcula cómo se anula una fuente de voltaje? ¿Se cortocircuita? Se cortocircuita, ¿verdad? Ya. Y después que tenemos cortocircuitada la fuente de voltaje, ¿qué se hace? Se reducen las resistencias. Ya, ¿y cómo se reducen? Porque quiero el detalle en este caso, necesito que tengan claro ese concepto. En este caso, R1 y R2 se simplifican multiplicando y dividiendo por su suma. Ya. ¿Por qué? Porque ¿en qué conexión están R1 y R2?
En serie, ¿Estás seguro? perdón, en paralelo. En paralelo, ¿cierto? Te reduce dos resistencias en paralelo a un equivalente, ¿verdad? Que Claro. significa multiplicar R1 por R2 y dividir R1 más R2. Y en el Estaría, caso de arriba sería lo mismo. ya, arriba la diferencia está en que hay dos resistencias en En serie, ¿verdad? serie, claro. Primero reducimos el R4 con el R5 a una y después quedan en paralelo con R3. Y se reducen. Claro. Y finalmente se suman. ¿Ya? Entonces, este método, ¿cómo le llaman ustedes a este método de reducir una red? Podría hacerse, reducir la red, ¿no es cierto?, por serie paralelo, una cosa así. En el peor de los casos le va a salir una conexión en triángulo y habría que reducirla con la transformación triángulo estrella. Ya, pero ustedes se dan cuenta, este procedimiento que ustedes conocen, en el cual pueden representar la red a través de una impedancia equivalente, y esa impedancia equivalente le llamamos la impedancia de entrada. ¿Ya? Bueno, nosotros vimos que este es el primer método. La pregunta es, ¿cuándo se puede aplicar este primer método? ¿En qué caso no se podría aplicar el método de la reducción? Cuando hay Cuando fuentes dependientes. Cuando existen fuentes dependientes, este método no se puede aplicar, ¿verdad? Ya, y en el caso que existan fuentes dependientes, ¿qué métodos qué herramientas conocemos para reducir? Decimos que la impedancia va a ser igual a 1 dividido por el voltaje que esa. Agrego un voltaje 1 y voy a decir que la impedancia va a ser igual a 1 dividido por el... Entonces, tú me estás hablando de esto. Aquí estamos hablando de impedancia entrada, ¿se dan cuenta? El concepto de impedancia entrada es dividir el voltaje entre los terminales por la corriente que se inyecta, ¿verdad? En este caso, este método se llama, ahí está el título, Fuente hipotética. método de la fuente hipotética, ¿verdad? Cuando existe una fuente dependiente o acoplamiento entre los elementos, como no podemos aplicar método de reducción, dijimos vamos a aplicar el método de la fuente hipotética. Y eso consiste en inventar una fuente entre los terminales y conectarla. Y esa fuente podría ser de voltaje o corriente, lo que nos resulte más fácil. En este caso conectamos una fuente de corriente. Y calculamos la relación del voltaje entre terminales AB por la corriente que inyecta esa fuente. Esto se puede hacer teórico o numérico. Si es numérico, uno podría decir que la corriente valga 1 ampere, y entonces al final vamos a dividir por 1. Y eso es lo que se hizo en este problema, ¿verdad? Se resolvió el método con una fuente de corriente que tenga un valor I, y finalmente se reduce el valor y ahí está el equivalente. Bien. Bueno, aquí hay otro. Este es con fuente independiente. Este era el caso sin fuente independiente. Este es con fuente independiente. No se puede anular la fuente independiente. Ahí está. Esta. Por lo tanto, en este caso la fuente se inyecta y se trabaja con todo. Y ahí aparece un valor. Y nos dimos cuenta que este valor es distinto que el que calculamos antes. Por lo tanto, se demuestra que no se puede aplicar método de reducción cuando hay fuentes dependientes o acoplamiento. Por ahí vimos máxima transferencia de potencia, etc. Ya, entonces ese es un poco el tema, lo que nosotros ya sabemos. ¿Ya? Entonces uno podría estar diciendo, me siguen metiendo materia, aún y si yo ya sé bastante, pero no lo suficiente. ¿Ya? Yo creo que ustedes saben bastante ya a esta altura del partido con todo lo que hemos visto, pero no lo suficiente para la cantidad de problemas que podrían aparecer. Entonces, ¿cuál es el problema? El siguiente problema. Nosotros sabemos resolver este problema. Por el método que nos tiren, como sea la red difícil, fácil, sabemos y tenemos técnicas para calcular la impedancia de entrada. Uno sería método de reducción, es decir, me saco la lotería, no hay fuente dependiente ni acoplamiento. Si hay fuente de acoplamiento dependiente, puedo usar el método de la fuente hipotética o el método del Thevenin. El método del Thevenin significa dividir el voltaje de circuito abierto por la corriente de cortocircuito o la corriente de Norton, y también se obtiene la impedancia de entrada. O sea, en el fondo hay tres métodos que manejamos en este momento: reducción, fuente hipotética y el cociente entre el voltaje de Thevenin partido por la corriente de Norton.
Bien, ahora el problema es que muchos problemas de ingeniería tienen esta estructura. Ese es el tema. Si al final nosotros estudiamos cosas técnicas porque aparecen problemas que son recurrentes en los problemas de ingeniería eléctrica y por eso que tenemos que enfrentarlo. El peor negocio de un problema es hacerle el quite y no enfrentar técnicamente la solución. Bueno, entonces aquí, a diferencia del caso anterior, la red tiene 4 terminales. Y la pregunta a la cual nos vamos a enfrentar ahora nosotros es ¿qué hacemos para reducir una red que en vez de tener 2 terminales, tiene 4? Y no es que la red tenga 4 terminales o 2 terminales, es que a nosotros nos interesa reducir una red a 4 terminales, porque nos conviene, porque parte de eso va a ayudar a resolver problemas mucho más complejos. Entonces tenemos esta situación, una red lineal activa que tiene 4 terminales que necesitan ser analizados. Eso sería lo que se le llama un cuadripolo o una red de 2 puertas. En el primer caso nosotros hablábamos de un dipolo, que es una red con 2 terminales, o sea, con una puerta, un dipolo de una red de una puerta, o de 2 terminales. En este caso hablamos de cuadripolo, una red que tiene 4 terminales o 2 puertas. Entonces ahora lo que viene es básicamente cómo lo podemos hacer, ¿ya? Cómo se trabaja este tipo de problemas. La única cosa que hay que tener acá en mente es un concepto de referencia. Y es esto. Nosotros vamos a poner 4 terminales a una puerta, a un circuito cualquiera, y vamos a suponer que la corriente entra en los terminales. Por ejemplo, ponemos el más, el menos, y decimos la corriente aquí está entrando. Nos vamos al otro terminal, ponemos el más, el menos, y decimos dónde está el más, dibujamos la flecha entrando. Siempre tienen que dibujar la flecha. Eso es importante, porque si no la dibujan, se van a equivocar. Les va a salir el signo cambiado. ¿Ya? Entonces, el concepto es el siguiente. Se supone que las 2 corrientes están entrando por el terminal donde está el positivo. Y de esa forma se deduce un procedimiento de cálculo de parámetros. ¿Ya? Por lo tanto, les dejo muy claro ese tema. Sean bastante rigurosos en ese aspecto de cómo colocar la flecha. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos 4 terminales, tenemos 6 formas de combinar 4 variables. Este es un problema combinatorio. 4 sobre 6. ¿Cómo extraemos? ¿Cómo podemos combinar 4 variables? Considerando 2 como independientes. ¿Cuál es la combinatoria que se pueden dar? Y si ustedes hacen ese trabajo de combinar 2 sobre 4, la combinación que nos van a dar son 6. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son esas combinaciones que se van a dar entre las variables de las puertas? Las más utilizadas en ingeniería son estas 4. Una, que se van a llamar los parámetros de impedancia, otra, que se va a llamar parámetros de admitancia, después los parámetros híbridos y los parámetros de transmisión. De estas 4 combinaciones, las que se utilizan más son los parámetros de transmisión y los parámetros híbridos. En electrónica, ustedes van a utilizar los parámetros híbridos porque los transistores y los amplificadores se modelan utilizando esa combinación. Y en líneas de transmisión y en sistemas energéticos, de power system, digamos, cuando hablamos de grandes volúmenes de transporte de energía, hablamos normalmente de parámetros de transmisión. Lo mismo ocurre con comunicaciones. La gente que trabaja en comunicaciones de datos, señal, etc., también utilizan bastante los parámetros de transmisión. Los parámetros de impedancia y admitancia son como un buen entrenamiento para entender esta metodología, pero en la práctica, digamos, en la cantidad de años que yo llevo,
no he visto aplicaciones realmente de ingeniería con parámetro impedancia admitancia. Más allá de un ejercicio teórico, no veo hasta la fecha dónde se puedan aplicar del mundo real. Bien, entonces veamos los primeros parámetros. Los parámetros impedancia. En los parámetros de impedancia, nosotros tenemos acá el voltaje V1, voltaje V2, corriente I1 y corriente I2. Entonces, la diferencia entre una combinación y otra está dado por la forma en que yo voy a escribir las ecuaciones. En este caso, la variable dependiente sería V1 y V2, ¿ya? Y la variable independiente sería I1 y 2. Entonces, quizás yo me imagino que todavía no entienden lo que estoy tratando de decir. Lo que yo estoy tratando de decir es lo siguiente. Si yo tengo... No sé por qué aparece esta cuestión. A ver si se puede escribir. Uf. Profe, que está eligiendo el saltador. Tiene que elegir pluma. Ya, gracias. Ya, mire, lo que les quiero decir, porque pienso que todavía no entienden un poco lo que les quiero mencionar, es lo siguiente. Nosotros tenemos un problema que tiene 4 variables. B1, I1, B2 y 2. Entonces, cuando uno tiene 4 variables, no todas pueden ser independientes. Por ejemplo, si yo tengo una red de dos puertas, como era el caso anterior, yo tenía mi cajita negra acá, y la cajita tenía 2 terminales. Y este terminal tenía el B y el I. Entonces, la única forma que yo tenía de modelar este problema es decir, el voltaje es igual a Z por I, o I es igual a B partido por Z. No tengo ninguna otra forma de representar esta caja que no sean por esas dos ecuaciones que diríamos es la ley de Ohm, ¿verdad? Pero si yo tengo 4 terminales, yo tengo que escoger 2 como independiente y 2 como dependiente. Entonces, si yo digo, miren, voy a escoger que B1 y B2 son las variables dependientes, entonces estoy obligado a decir que I1 e I2 serían variables independientes, ¿ya? Otra forma que uno podría decir, no, yo quiero que I1 e I2 sean mis variables dependientes, por lo tanto B1 y B2 se constituirían en variables independientes. Otra forma que alguien podría decir, la verdad es que a mí me interesa que B1 y I1 sean las variables dependientes, por lo tanto, las variables dependientes tendrían que ser B2 y 2. Otra persona podría decir, no, la verdad es que a mí me interesa que B2 e I2 sean variables independientes, por lo tanto, B1 y I1 serán variables independientes. Alguien podría decir, a ver, tenemos B1, B2, I1 y 2, B1 y 1, B2 y 2,
Alguien podría decir B1 y 2. Por lo tanto, las variables independientes tendrían que ser I1 y B2. Bueno, y así vamos viendo, pues ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y ahí tenemos todas las combinaciones que se nos pueden dar. Pues después alguien podrá decir, no, a mí me interesa B2 y 1, y la variable independiente tendrían que ser B1 y 2. Entonces, en este caso, la complicación se da en que existen 6 formas distintas de representar las ecuaciones del circuito. Y eso da origen a distintos casos que son los que se analizan, y de esos 6 casos, nosotros solamente vamos a analizar 4, que son los que aparecen en todos los libros, excepto en el Sadiku, creo que aparecen 6. Y de esos 4, yo les puedo asegurar que hay 2 que son los que van a utilizar en algunos ramos más, como es electrónica y máquina eléctrica, sistemas de potencia y líneas de transmisión, ya cuando vean comunicación o lo que sea. Bueno, entonces, en el primer caso, nosotros vamos a representar B1 y B2 como variables dependientes, y 1 y 2 van a ser las variables independientes. Y si ese es el caso, no tenemos 2 formas de representar el problema, tenemos una sola, y es la que está aquí. Ya, esta. En este caso, en que ustedes deciden y 1 y 2 van a ser independientes, y B1, B2 dependientes, esta es la única forma de armar las ecuaciones. Y en ese caso tendríamos que decir que B1 es igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. Ahora uno podría decir, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde se me ocurrió que podía ser esta la ecuación que relaciona B1 con I1 y 2? Es porque son circuitos lineales, y nosotros sabemos que los circuitos lineales generan sistemas de ecuaciones lineales. Si no se han dado cuenta, hasta la fecha, todas las veces que hemos calculado las ecuaciones de los circuitos, siempre nos sale un sistema de ecuación lineal. Nosotros hemos visto 2 tipos de ecuaciones: las ecuaciones basadas en método de nudo, que es una ecuación matricial nodal, pero que es lineal, y la ecuación de lazo, que son ecuaciones lineales. Entonces, como ya sabemos que este tipo de circuito, lo único que puede generar son sistemas de ecuaciones lineales, entonces no nos vamos a equivocar diciendo que B1 se representa a través de una combinación lineal de estas 2 variables, y lo único que estamos haciendo acá, y donde nos ponemos innovadores, es ponerle un cierto apellido o distinción al parámetro que relaciona I1 con B1 y 2 con B2. Como nosotros sabemos que tenemos que representar ciertas leyes físicas de la naturaleza, sabemos que cuando yo estoy representando B1 como variable dependiente en función de la corriente, esto que está acá tiene que ser una impedancia por la ley de Ohm. Porque nosotros sabemos que la ley de Ohm dice que el voltaje es proporcional a la corriente, y el factor de proporcionalidad le hemos denominado que impedancia, que se llama impedancia. Como aquí estamos relacionando B1 con I1, entonces por eso le ponemos la relación que hay entre I1 y B1 será un Z11, y la relación que hay entre I2 y B1 será un Z1 con respecto a 2. Podríamos ponerle cualquier cosa que quisiéramos acá, si se quieren poner creativo, pero la verdad es que ¿para qué necesitamos tanta creatividad si ya la naturaleza está definida? Entonces nosotros al final etiquetamos como estamos acostumbrados. Esto tiene que tener estructura de impedancia. Y en el caso de B2, cambiamos solamente los subíndices, porque el voltaje B2 se relaciona con I1 a través de este parámetro, la impedancia 2,1, y con respecto a I2 con el parámetro Z2,2. Así que esta forma de escribir las ecuaciones, aunque a mí no se la hubiese entregado, a ustedes tendría que habérsele ocurrido igual en algún momento. Porque alguien habría relacionado en algún momento entre 60 cabezas sentados pensando, alguien se habría acordado de la relación de Ohm, y saben que el voltaje se relaciona con la corriente a través de un parámetro Z. Y como son 2, bueno, le ponemos el nombre que se nos antoje, pero siempre que sea Z. Bien, así hemos resuelto el problema de representar la ecuación o el sistema de ecuación para un sistema que tiene 2 puertas.
Nos queda ahora por resolver el problema, ¿cómo se van a calcular los parámetros? En el caso de que si hubiera una sola puerta, nosotros sabríamos que esto de acá representa la impedancia de entrada. B1 partido por I1 sería la impedancia de entrada de la puerta 1, 1. Pero resulta que acá tenemos dos puertas, entonces aquí aparece un juego, pero que no va a cambiar mucho en relación a lo que hemos venido haciendo. Aquí tenemos las ecuaciones representadas de una forma un poquito más ordenada, y nosotros sabemos que todo sistema de ecuaciones se puede representar a través de un sistema matricial, así que no es muy difícil pasar de aquí para acá, porque eso lo vieron en álgebra 1, álgebra 2. Y por supuesto, como dije, esto B relacionado con I tiene que tener estructura de parámetros tipo impedancia. Bien, aquí viene un método muy ingenioso de cómo calcular estos parámetros, ¿ya? Dado que B1 depende de I1 y de I2, entonces uno podría hacer el ejercicio de decir, mire, como estas son variables independientes, uno podría decir, voy a suponer que I2 vale 0, porque está entre las posibilidades. I2 es una variable independiente que está en C. Es decir, es un número complejo que va desde menos infinito a más infinito en la parte real y en la parte imaginaria. Y por lo tanto, en algún momento tiene que pasar por el 0, por el 0, 0. Entonces el 0, 0 es una variable que existe en este universo y que la puede tomar cualquiera de las dos variables. Pero yo acomodo el problema a mi conveniencia. Entonces yo en algún momento voy a suponer que la corriente y sus 2 es 0. Si la corriente y sus 2 es 0, entonces yo podría decir que Z1 se podría obtener de B1 partido por I1. El mismo concepto que utilicé para calcular la impedancia de entrada, ¿verdad? El voltaje en los terminales dividido por la corriente que se inyecta en ese punto. Y así podría calcular el Z11. En este caso, ¿ya? ¿Cómo podría calcular Z12? Yo podría decir, voy a hacer el mismo truco, voy a suponer ahora que I1 es 0. ¿Por qué hago I1 es 0? Porque me saco este valor de encima y hago que la ecuación sea simple. Entonces, en ese caso, si yo supongo que I1 es 0, Z12 va a ser B1 partido por I2. Entonces, en ese caso, lo que yo tendría que hacer es medir el voltaje en I1, en la puerta 1, cuando estoy inyectando una corriente en la puerta 2 y no estoy inyectando corriente en la puerta 1. En el caso B2, el Z22 sería el voltaje que aparece en la puerta 2 cuando inyecto una corriente en la puerta 2 y en la puerta 1 la corriente es 0. Y a la inversa, el Z21 va a ser el voltaje que aparece en la puerta 2 cuando inyecto corriente en la puerta 1 y la corriente en la puerta 2 es 0. Ese trabalengua está expresado de esta forma. Eso que yo le acabo de decir está escrito matemáticamente ahí. Si alguien no entendió lo que yo traté de decir, con esta ecuación le debería ya cerrar el concepto. Z1 va a ser el voltaje B1 partido por la corriente I1 cuando la corriente I2 es 0. Y así cada uno de estos casos. Z12, Z21, Z22. Entonces ya tenemos resuelto teóricamente el problema de cómo calcular los parámetros. ¿Ya? Ahí están los parámetros. Aquí está escrito las ecuaciones en forma de dibujo. ¿Qué es lo que hay que hacer para calcular Z11? Dividir B1 por I1 cuando I2 es 0. Circuitalmente lo que tendríamos que hacer entonces es poner una fuente de voltaje en estos terminales y calcular I1 y en la puerta de acá
dejarla en circuito abierto porque I2 es 0. Y en esas condiciones Z1 sería este voltaje V1 dividido por esta corriente y Z21 sería este voltaje dividido por esta corriente. A la inversa, por el otro lado, después lo que hago, saco la fuente que tenía en el lado B1, la coloco en el lado B2 y inyecto una corriente I2. En este caso I1 es 0, I2 es un valor que hay que calcular. Entonces, si yo conozco B2, pensemos que sea un volt, Z12 va a ser B1, es el voltaje que aparezca acá, al otro lado de la puerta, dividido por esta corriente. Y el Z22 sería este voltaje dividido por esa corriente, que era el concepto que teníamos antiguamente de impedancia de entrada. Esta forma de calcular nos lleva a definir un concepto que se usa en los libros, que se llama la impedancia de entrada, que ya la tenemos definida como el voltaje de la puerta dividido por la corriente de la puerta. Pero cuando yo tomo el voltaje de esta puerta y lo divido por la corriente de otra puerta, esta impedancia, ¿verdad?, se va a llamar de transferencia, porque está relacionado la puerta 1 con respecto a la puerta 2, el Z12 en este caso, o en este caso el Z21, el voltaje de la puerta 2 dividido por la corriente que está inyectándose en la puerta 1. Bueno, este es un método que todo el mundo lo ha trabajado así y se usa, pero no es muy eficiente el método, pero sirve, ¿ya? Bueno, ustedes se darán cuenta que lo que tenemos siempre, como siempre, las relaciones B partido por I, todas tienen unidades de impedancia. Este es la impedancia Z11, Z21, 12 y 22. Entonces, aquí tenemos los nombres con los cuales los vamos a identificar. El Z11 es la impedancia de entrada en circuito abierto. ¿Por qué decimos circuito abierto? Porque hemos dejado la puerta de acá en circuito abierto. ¿Ya? La 1,2 es la impedancia de transferencia en circuito abierto de la puerta 1 con respecto a la puerta 2, etcétera, la Z21 y la Z22. ¿Ya? Si por alguna razón Z121 fuera igual que Z12, se dice que el cuadripolo es recíproco. ¿Ya? Y este es un concepto que se usa mucho en los circuitos eléctricos, porque siempre a ustedes les van a decir, esta red es recíproca o esta red es no recíproca. Y desde el punto de vista de los cuadripolos, una red será recíproca cuando las impedancias de transferencia de las puertas 1,2 a 2,1 son iguales, tienen la misma impedancia. Vista por cualquier lado, vemos la misma impedancia, es Z12 o 2,1. Entonces es un concepto importante. Y esta es otra forma de dibujar las ecuaciones, ¿ya? No se olviden que las ecuaciones son a ver. La ecuación sería B1 es igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. Esto que tenemos acá es una forma de dibujar esta ecuación. Z11 por I1, ahí tienen, ¿ves? I1 por Z1 más Z12 por I2. Pero como esto lo está relacionando con otra puerta, entonces dibujamos una fuente dependiente de voltaje. Porque aquí tenemos voltaje es igual a voltaje más voltaje. Así que el Z por I es un voltaje y lo dibujamos como una fuente de voltaje cuyo valor sería Z12 por I2. A la inversa podemos hacer lo mismo para la ecuación 2. B2 sabemos que es igual a Z21 por I1 más Z22 por I2. Entonces nos paramos acá. B2 es igual a Z2 por I2 más esta fuente dependiente, que serían el Z21 por
I1, es decir, la corriente que está pasando por la otra puerta. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿y para qué sirve esa cuestión? Bueno, sirve porque si a algunas personas les gusta trabajar con los circuitos, lo puede utilizar el circuito equivalente y este circuito después lo va a ensamblar con otros circuitos. Si al final de cuentas el cuadripolo no es el fin de la historia. El cuadripolo es simplemente una herramienta de tránsito para conseguir un resultado más grande y este cuadripolo seguro que lo vamos a interconectar con el resto del sistema. Entonces, si uno quiere trabajar por puro análisis visual a través de grafo, le conviene utilizar el circuito. Si uno se las puede arreglar trabajando exclusivamente con ecuaciones simbólicas sin necesidad de dibujar el grafo, entonces no necesita utilizar este circuito equivalente. Lo que sí es importante es que sepan es que todos los cuadripolos, este cuadripolo que está acá, este, representado en términos de los parámetros Z, se puede dibujar como lo acabamos de ver recién, ¿ya? Eso es un poco más que nada la enseñanza que hay ahí. Bien, entonces, veamos este problema. Aquí tenemos este circuito y tenemos que calcular los parámetros de este circuito. Entonces, no se olviden que nuestro objetivo es encontrar B1 igual a Z11 y 1 más Z12 y 2. Y la otra ecuación sería B2 igual a Z21 y 1 más Z22 y 2. Entonces nuestro primer objetivo es encontrar el Z11 y el Z21. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Conectamos acá una fuente de voltaje que le vamos a llamar B1, que va a inyectar una corriente I1. Acá la vamos a dejar en circuito abierto. Vamos a poner que aquí está B2 y acá va I2 y 2. Y ahora tenemos que calcular cuánto vale I1, ¿verdad? En este caso, dado que I2 es 0, nosotros nos damos cuenta que la corriente I1 sería esta, y se acabó. Entonces podemos ver que en este circuito B1 es igual a 20 por I1 más 40 por I1. Nos circula corriente por acá, ¿verdad? Esta corriente, I2, es 0. Así que por eso que queda 40 por I1 más 40 por I2, que es 0. ¿Ya? Y por supuesto que de aquí nos queda que esto es igual a 60, I1. Por lo tanto, B1 partido por I1 es igual a 60. Y esto sería igual al Z11. Por el otro lado, tendríamos que calcular B2, porque el otro parámetro, Z21, ¿verdad? El Z11 es igual a B1 sobre I1 cuando I2 es 0. Y eso es lo que acabamos de hacer. Y el Z21 es B2 sobre I1 cuando I2 es 0. Entonces tenemos que calcular el voltaje B2 porque I1 lo tenemos. Entonces en este caso nos damos cuenta que B2 es el voltaje que aparece en estos terminales y como aquí no circula corriente, el B2 es el voltaje que aparecería en este par de terminales. Entonces uno podría decir que B2 es igual a B a 40 por I1. Y va a tener esta polaridad, más, menos, porque la corriente va hacia abajo, y que es la que andamos buscando, más, menos. Por lo tanto, aquí vemos que B2 sobre I1 es igual a 40
y esto sería igual a Z 2, 1. Así que ya conseguimos calcular el Z11 y el Z21. Para calcular la otra ecuación, que es esta, necesitamos calcular el Z12. El Z12 es igual a D1 sobre I2, cuando I1 es 0 y el Z22 va a ser B2 sobre I2 cuando I1 es 0. En este caso, este voltaje de acá tendría que salir, ¿verdad? Voy a eliminar acá. Entonces esta fuente la eliminamos, como esto queda grabado, así que lo pueden rehacer después. Esto se va, vamos a ganar todo lo rojo. Y agregamos la parte que nos conviene ahora. Aquí me va a quedar B1 en circuito abierto, inyectando un I1, que es 0. Acá está I2, y aquí colocamos la fuente B2. Y nos damos cuenta que la única corriente que puede circular en este circuito es esta. La ecuación sería que B2 es igual a 30 I2 más 42, es decir, 70 I2. ¿De dónde podemos sacar la conclusión de que B2 sobre I2 es igual a 70 ohm, y esto sería el Z22? Y el B1 tendría que ser 40 por I2. La corriente circula por acá, perdón, este es I2. Y I1 es 0, por lo tanto la caída en la de 40 es simplemente I2 más 40, y 1 que es 0. De acá, entonces tendríamos que B1 sobre I2 sería 40, y esto sería el Z12. ¿Ya? El voltaje en la puerta 1, cuando I1 es 0 con respecto a I2. Finalmente el cuadripolo les va a quedar así: B1 de 2 igual a Z11 nos salió 60, el 12 salió 40, el 21 40, el 22 70, y 1 y 2. Y ahí acabamos de encontrar entonces el cuadripolo. Este es el cuadripolo, ¿no es cierto? Este es el B igual a Z por I. ¿Ya? Entonces hemos encontrado en un sistema de 2x2 el equivalente. Por supuesto que en este caso uno dice, pucha, no veo mucha ganancia porque el circuito era muy simple y tuve que hacer todo un trabajo. Pero hay que entender que al final lo que uno está reduciendo son circuitos mucho mayores que esto, a una red de 2 puertas que en el fondo tiene cuatro parámetros. Una red de 2 puertas requiere 4 parámetros para poder ser completamente representada. ¿Les quedó clara la idea?
Jóvenes, no es muy difícil. El cuadripolo es una materia relativamente simple de llevar, ¿ah? Comparado con todo lo que hemos visto. No tiene más complicación que un poco de álgebra. Bien, antes de ver ese problema, me gustaría ver este problema. ¿Cómo se resuelve un problema donde alguien hizo la pega de reducir el cuadripolo? Esta pega que hicimos acá nosotros, media extenuante, ¿verdad? Nos gastamos un buen tiempo en llegar a la matriz del cuadripolo, pero yo le dije que la historia no termina ahí. ¿Ah? Una parte del problema es calcular los parámetros del cuadripolo. La otra es utilizar el cuadripolo para encontrar una solución. Entonces, en este problema, lo que se busca es encontrar, no sé, vamos a suponer que nos interesa calcular, aquí no lo plantea, pero este les va a quedar de tarea como problema. Aquí lo que vamos a hacer es calcular la corriente inyectada por la fuente. Yeah. Este lo voy a dejar encaminado. Nosotros conocemos este cuadripolo que está acá, ¿ya? Y el cuadripolo que tenemos acá me dice a mí que B1, B2 es igual a 6 menos J4 menos J4, 8. Y 1 y 2. ¿Ya? Uno tiene eso en la mente. Entonces, en este problema tenemos cierta condición de borde. Por ejemplo, sabemos que B2 es 0, porque cortocircuitaron la salida, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto vale I2, pues, lo vamos a tener que calcular. Tenemos dos caminos para resolver el problema: dibujar el circuito equivalente de esto y plantear las ecuaciones de Maya, o tratar de resolverlo directamente mediante ecuaciones. Entonces nosotros podríamos decir, a esta le vamos a llamar E por un rato, ¿ya? E complejo. Entonces uno podría decir, a ver, la tensión de alimentación es igual a 2 ohm por la corriente I sub 1 más B sub 1, ¿verdad? Y todo esto, por supuesto, son números complejos. Por otro lado, nosotros sabemos que B1 es igual a 6 I1 menos J4 I2. ¿Ya? Entonces de ahí podríamos llegar a la conclusión de que E es igual a 2 I1 más 6, en realidad más 6 I1 menos J4 I2, es decir, 8 I1 menos J4 I2. Ya, tenemos una ecuación con dos incógnitas, entonces nos faltan ecuaciones. La segunda ecuación nos dice que B2 es igual a menos J, 4 y 1, más 8 y 2, pero que esto es igual a 0. Por lo tanto, de acá podríamos despejar I2 y decir que I2 va a ser igual a J, 4 y 1 partido por 8. O sea, en el fondo, J y 1 partido por 2. Por lo tanto, acá el E nos va
a quedar 8 y menos J4 por J y 1 partido por 2. Los J se multiplican, J cuadrado menos 1, serían 8 y 1, y este va a ser más, y el 2 y 1, igual 10 y 1, por lo tanto, y 1 es igual a E partido por 10. Significa 2 décimos de 30 grados. ¿Ya? O un quinto. Un quinto, 30 grados. Y 2, ya lo conocemos, sería un décimo de 120 amperes. Se dan cuenta que podrían resolver el problema sin necesidad de dibujar el circuito. Es simplemente un poquito de álgebra. Entonces aquí tenemos un circuito ensamblado, un cuadripolo ensamblado con un circuito en donde uno hace lo que se le antoja. En este caso cortocircuitamos en los terminales de salida y vemos la corriente, o la corriente que alimenta la fuente, en este caso que serían 0,2 amperes con 30 grados. La corriente en el lado de salida, que sería un décimo, 0,1 amperes con 120. Bien. Yo tengo que parar la clase ahora porque tengo una reunión, me pusieron una reunión a las 11:30, así que voy a quedar ahí como al debe. Así que con esto por lo menos ya le hice un pequeño introducción al tema, y que básicamente, como les digo, son un poquito de álgebra más de lo que sabemos, porque los conceptos en realidad no son muchos los que hay que manejar. A ver si mañana lo analizamos. Este es un caso cuando nos meten fuentes dependientes dentro del circuito, y eso hace que sea más difícil calcular los parámetros, pero sigue siendo un problema de pura álgebra. Conceptualmente, desde el punto de vista eléctrico, no hay nada nuevo que aprender que ya no sepan. Básicamente tienen que repetir el procedimiento, pero les va a quedar una fuente dependiente en el camino y hay que trabajar con ella. Y eso significa un poquito más de elaboración desde el punto de vista circuital. ¿Ya? Nada más que eso. Ya lo hemos hecho bastante porque nos hemos dado el trabajo de trabajar con fuentes dependientes. ¿Ya? Entonces, por eso que ya están en condiciones de hacerlo sin que yo les diga ninguna cosa. Bien, jóvenes, entonces estaríamos ok por hoy día. ¿Cuántos asistentes tuvimos hoy día? 20. Poquitos alumnos vinieron, 20 alumnos apenas, ya están tirando la esponja. Bien, profesor. Hasta luego, que le vaya bien. Ya, vale, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias.